El día que recibí el informe de diagnóstico de mi marido, de repente instaló una cámara de vigilancia en nuestro dormitorio principal. Esa noche, escuché su silenciosa pero ferviente promesa a la mujer del otro lado de la línea: no la volveré a tocar. Te he enviado las credenciales de inicio de sesión para la transmisión de vigilancia, puedes consultarla cuando quieras. He tomado una decisión. A partir de ahora, seré fiel a ti. Observando su rostro enrojecido, rebosante de convicción, introduje silenciosamente su informe de diagnóstico en la trituradora. Si estaba tan decidido a permanecer fiel a otra mujer por amor, bueno, entonces bien podría permanecer fiel para siempre. Cuando vi las letras ELA en el informe de diagnóstico de mi marido Liam Martin, casi se me doblaron las rodillas. Hace 3 meses, Liam se había caído mientras escalaba una montaña y fue hospitalizado. Queriendo tranquilidad, les había pedido a los médicos que le hicieran un examen completo. Nunca esperé que los resultados fueran así. Actualmente no hay cura para la ELA. La medicación puede ralentizar su progresión, pero el resultado es irreversible. El médico me miró con una mirada comprensiva. Liam apenas tenía 30 y pocos años, era atractivo, decidido y estaba en la cima de su carrera. Como reconocido abogado de divorcios, era agudo, decidido y despiadadamente lógico, una élite entre las élites. Su vida personal era disciplinada y ordenada, llena de rutinas de ejercicio, caminatas por la montaña y una atención casi obsesiva a la calidad de vida. Ni siquiera podía empezar a imaginar qué sería de un hombre como él, alguien tan poderoso, tan en control, cuando la enfermedad finalmente lo robara su capacidad de cuidar de sí mismo. Me senté en un banco junto a la calle, observando el flujo interminable de personas que pasaban. Durante un largo rato, no me moví. Luego, lentamente, me levanté. Había tomado una decisión. Éramos marido y mujer. Eso significaba que enfrentaríamos esto juntos. No importaba cómo cambiara en el futuro, yo estaría a su lado. Con nuestro hijo. Cuando llegué a casa, el cielo estaba oscuro. Ben estaba jugando al ajedrez tranquilamente en su habitación. Con tan solo 7 años, ya había alcanzado una puntuación Elo de 1700, lo que le valió el título de prodigio en una entrevista televisiva. ¿Has cenado? Ajusté mis emociones y pregunté con suavidad. Sí. La señorita Lucy me preparó pasta. Ni siquiera levantó la vista, con la mirada fija en el tablero de ajedrez. ¿Dónde está tu padre?, pregunté con paciencia. Salió a correr. Ben era reservado por naturaleza. Sus palabras siempre eran concisas y al grano. 2 horas después, estaba apoyada en la cama, debatiendo si debía contarle a Liam sobre su diagnóstico, cuando finalmente regresó. Vestido con ropa deportiva negra, parecía tan imponente y arreglado como siempre. Fruncí el ceño con preocupación. Hace mucho frío afuera. ¿Por qué no estás más abrigado? El médico me había advertido antes, la ELA debilita los músculos, lo que reduce la producción de calor. La exposición al frío podría acelerar la progresión de la enfermedad. Liam permaneció inexpresivo. Su voz era tranquila. No necesitas preocuparte por mí. Dicho esto, abrió la caja que tenía en la mano y sacó una cámara de vigilancia, ajustándola a la posición del armario que había frente a nuestra cama. La lente apuntaba directamente hacia nosotros. Dudé. ¿Por qué instalas una cámara de repente?, respondió Liam con naturalidad. Han habido algunos robos en la zona. Pensé que las imágenes de seguridad ayudarían. Pero, ¿no te preocupan las filtraciones de privacidad?, pregunté vacilante. Siempre había sido muy protector de su privacidad. Me miró y soltó una risita. ¿Privacidad? ¿A quién le interesaría la tuya? Una mezcla de emociones brotó en mi interior, pero decidí no discutir. Esa noche, se acostó de espaldas a mí, manteniendo una distancia deliberada. Su postura irradiaba agotamiento y un completo desinterés en la conversación. Suspiré para mis adentros. Acababa de terminar un caso de divorcio de una celebridad de alto perfil. El estrés debía ser sofocante.
Tal vez solo necesitaba algo de tiempo para descomprimirse. Pero bien entrada la noche, de repente me desperté con una inquietud persistente que me carcomía. El espacio a mi lado estaba vacío. Liam se había ido. El pánico se apoderó de mi pecho mientras me levantaba y lo buscaba. Entonces, lo encontré. Estaba de pie en el balcón, vestido solo con una camisa de dormir delgada. Su figura rígida contra el aire frío de la noche. Estaba hablando por teléfono. Instintivamente agarré un abrigo y di un paso adelante. Hasta que su voz susurrante me dejó congelada en el lugar. Tienes que confiar en mí. No la volveré a tocar. Un escalofrío me recorrió los huesos. Te he enviado el nombre de usuario y la contraseña de la cámara de vigilancia. Puedes comprobarlo cuando quieras. Ya he tomado una decisión. A partir de ahora te seré fiel. A través de la puerta de cristal. Miré a Liam con la mente en blanco. Su expresión fría y distante habitual había desaparecido. En cambio, su rostro estaba enrojecido, lleno de emoción cruda. Mientras escuchaba su ferviente juramento, una extraña comprensión comenzó a instalarse en mí. Por primera vez, sentí que ya no conocía al hombre con el que me había casado. Liam siempre había tenido un gran impulso sexual. Disciplinado y comedido durante el día, pero implacable en sus exigencias por la noche. En los últimos años, a medida que aumentaba la presión sobre él, se volvió cada vez más meticuloso, mesurado en sus palabras. Impecable en sus acciones. Era como si se hubiera encerrado en un caparazón hermético. La única vez que parecía remotamente humano era en el calor silencioso de nuestras noches juntos, cuando su respiración se aceleraba y entrecortaba contra mi oído. Solo entonces vislumbré al chico que solía ser, el que se sonrojó cuando me miró por primera vez. Nos conocimos en la universidad. Él fue quien me persiguió. El joven distante y seguro de sí mismo me había mirado con una intensidad ardiente, su voz temblaba cada vez que decía mi nombre. Me enamoré de él rápidamente. Más tarde. Me quedé en el campus y me convertí en profesora de psicología. Él comenzó como abogado asalariado y fue ascendiendo hasta convertirse en socio de su firma, convirtiéndose en uno de los mejores abogados de divorcios con un ingreso anual de millones. En muchos sentidos, éramos iguales. Firmes en nuestras emociones. Lógicos. Prácticos. Siempre en control. Valorábamos una vida refinada. Creíamos en trabajar para alcanzar nuestras metas y manteníamos nuestro mundo perfectamente estructurado. Yo tenía un trabajo estable y respetable que me permitía equilibrar el trabajo y la familia. Él prosperaba en su carrera, dominando su campo. Después de 8 años de matrimonio, éramos una pareja modelo, educados, comprensivos, exitosos. Vivíamos en una mansión, criamos a un hijo que fue aclamado como un niño prodigio. Para los extraños, teníamos una vida digna de envidia. Pero hace 6 meses, algo cambió. Liam siempre había tenido una estricta rutina nocturna. Salía a correr a las 8. Volvía a las 9, se duchaba y pasaba 30 minutos con la familia, sin desviarse nunca del horario. De repente, empezó a salir a las 7 y a volver a las 10. Llegaba a casa exhausto, se duchaba y se iba directo a la cama, eliminando por completo el tiempo en familia. Le pregunté por qué corría más. Apretó los labios hasta formar una fina línea antes de responder, con voz neutra: los casos han sido complicados. Pienso mejor cuando estoy al aire libre. El trabajo mental podía ser tan agotador como el esfuerzo físico. Lo entendí. Luego, en algún momento, perdió el interés por el sexo. Pensé que era el estrés. Temerosa de herir su orgullo, nunca lo mencioné, pero me preocupé. Me preocupé tanto que, cuando se cayó y lo hospitalizaron, le insté a que se tomara un tiempo libre para recuperarse e insistí en que los médicos le hicieran un examen médico completo. Pero ahora, mirando hacia atrás, parece que había estado haciendo las preguntas equivocadas todo el tiempo. Me recosté en la cama, mirando al techo. Con los ojos bien abiertos en la oscuridad. Sus palabras de ese momento me resultaron extrañas. Su expresión me había parecido aún más extraña.
Y, sin embargo, después de soportar 2 golpes aplastantes en un solo día, descubrí que la curiosidad, abrumadora, implacable, había ahogado el dolor y la ira que debería haber sentido. Necesitaba saber. ¿Quién era ella? ¿Qué clase de mujer podría desentrañar a Liam, el Liam frío, lógico y dueño de sí mismo que había conocido durante años, y reducirlo a un desastre tan descuidado e imprudente? No era del tipo que dudaba. Lo averiguaría. Esa noche. Esperé hasta que Liam se durmiera profundamente antes de deslizar con cuidado su teléfono de su mano. Revisé su historial de llamadas y encontré el número que había marcado a medianoche. Algo hizo clic en mi mente. Había visto ese número antes. Hace 3 meses, cuando Liam se cayó durante su escalada de montaña y fue hospitalizado, le había pedido a la policía la información de contacto de la persona que lo encontró y llamó para pedir ayuda. Había querido expresar mi gratitud. El número que me dieron era este. Tengo una memoria excelente. Especialmente para los números. No había ningún error. En ese momento, había llamado al número que estaba delante del oficial. Respondió una mujer. Su voz era gentil, amable, aunque tenía el peso de la edad. Había declinado educadamente reunirse conmigo, diciendo que no había necesidad de gratitud, que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Después de que colgué, el oficial se rió entre dientes. La mayoría de la gente al menos aceptaría un regalo de agradecimiento. Pero ella no. Le pregunté por qué. El oficial me dijo que la había reconocido de un artículo de noticias local. Una vez la habían honrado como la mujer más fuerte y más hermosa. Ha tenido una vida difícil. El día de su boda, su marido sufrió un derrame cerebral grave y quedó completamente paralizado. Tenía un hijo de 10 años de su matrimonio anterior y ella los cuidó a ambos, alimentándolos, bañándolos, cambiándoles los pañales, durante 10 años. Nunca lo abandonó. Después de que su marido falleciera el año pasado, la vida finalmente comenzó a mejorar para ella. Ahora, regenta un pequeño puesto de perritos calientes cerca de Central Park. Una mujer con moral como la suya nunca aceptaría tu dinero. Asentí, conmovida por la historia. Mi marido tuvo suerte de haberla conocido, dije. Pero ahora, sentada sola en la oscuridad de la noche, mirando el teléfono de Liam, no estaba tan segura. Una extraña sensación se revolvió en mi estómago. Abrí su álbum de fotos. Liam había sido demasiado confiado o demasiado confiado. No se había molestado en ocultar nada. Mi pantalla se inundó instantáneamente de fotos. De ella. La misma mujer. Un pequeño y acogedor puesto de perritos calientes bajo un cielo lleno de estrellas, bañado por el cálido resplandor de una única lámpara. Una mujer de rasgos suaves y amables, con una sonrisa brillante y genuina. En algunas fotos, estaba repartiendo comida, en otras, estaba pasando una taza de café a un cliente. En cada toma, había una sensación de calidez, de felicidad tranquila y sencilla. Cientos de fotos. En ellas, pasaba de llevar ligeros vestidos de verano a gruesos abrigos de invierno. Una línea de tiempo que abarcaba medio año. 3 días después, fui al parque y me senté frente al puesto que decía Margaret barra inversa, Rese Hot Dogs. Observé a la mujer desde lejos. Estaba agachada cerca de un macizo de flores, hablando suavemente con un gatito callejero. 2 hombres estaban de pie frente a su puesto, riéndose. Margaret, te preocupas más por estos animales callejeros que por ganar dinero. Se enderezó rápidamente. Con la voz llena de disculpa silenciosa. Lo siento mucho. Solo, me sentí mal por ellos y me dejé llevar un poco. No te vi allí. Uno de los hombres la despidió con una sonrisa. Eres demasiado amable. Estos animales te ven como su refugio seguro. Saben que siempre los alimentarás. Es reconfortante, de verdad. Después de que se fueron, me acerqué. Hola, me gustaría un café y un hot dog. Por favor. Margaret asintió con una cálida sonrisa y comenzó a preparar mi pedido. La estudié de cerca. Parecía tener unos 30 y tantos años.
Unas líneas finas se dibujaban en las comisuras de sus ojos, pero no la hacían parecer vieja, solo gentil. Tenía rasgos delicados, una elegancia tranquila. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo suelta, con mechones que se escapaban para enmarcar su rostro. «Cariño, es tu primera vez aquí», dijo mientras me entregaba la taza. «Este café corre por mi cuenta. Si te gusta, espero que vuelvas». Tomé mi hot dog y me senté en un banco cercano, dando mordiscos lentamente mientras mi mente daba vueltas en torno a una sola pregunta. Una mujer como Margaret, con una historia como la suya, con un corazón como el suyo. ¿Sería ella el tipo de persona que se interpondría entre un marido y una mujer? ¿Lo sería? La figura de Margaret se movió y, antes de que me diera cuenta, se había acercado y se había sentado a mi lado. Me quedé paralizado por un breve momento. Sonrió suavemente. Sus ojos brillantes se encontraron con los míos. «Debe ser la esposa del señor Martín». Dejé la cuchara y la miré fijamente. «Así que sabes quién soy». Sus labios se curvaron levemente. «Sí. Vi tu foto en el teléfono del señor Martín antes. En el momento en que te vi, te reconocí». Fruncí el ceño cuando me di cuenta. El viejo fondo de pantalla del teléfono de Liam solía ser una foto de mí y nuestro hijo. Había cambiado la foto por una de un paisaje. Hacía 6 meses. Margaret bajó la mirada y se quedó en silencio durante unos segundos antes de hablar con voz tranquila y cálida. «Sé por qué estás aquí. Debes pensar que hay algo entre el señor Martín y yo». No dije nada. Ella levantó la mirada, con una expresión sincera y amable. «Cariño, no hay nada inapropiado entre nosotros. La única interacción que hemos tenido es cuando él viene a comprar una taza de café después de sus carreras». Se le formó un ligero pliegue entre las cejas, como si algo la preocupara. Con el tiempo, noté que a menudo parecía exhausto, retraído. Como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Así que hablé con él unas cuantas veces, solo para ofrecerle un poco de consuelo. Pero creo que debe haber malinterpretado mis intenciones. Empezó a buscarme más, a decirme cosas que no tenían mucho sentido. Me pareció divertido, la verdad. No solo porque tiene una familia, sino porque, seamos realistas, ¿alguien como él se enamora de alguien como yo? Es ridículo. Le dije que era solo un impulso pasajero, pero no me escuchó. Se volvió más persistente, incluso me llamaba a veces cuando no quería hablar. Para ser honesta, estaba pensando en contactarte yo misma. El señor Martín está claramente abrumado por el estrés. Tal vez, como su esposa, puedas ayudarlo. Miré hacia adelante, mis emociones enredadas de una manera que no podía definir. Después de una larga pausa, finalmente hablé. Entonces, ¿estás diciendo que todo esto fue solo una obsesión unilateral de Liam? ¿Que lo has estado rechazando todo el tiempo? Margaret suspiró en voz baja y asintió lentamente. Levanté la mirada y la observé con atención. Entonces, instalar una cámara de vigilancia en mi dormitorio, dándote acceso para monitorear mi vida privada, también fue una decisión impulsiva suya, en la que no tuviste ninguna participación. Margaret se puso rígida por una fracción de segundo antes de responder rápidamente. Ya lo regañé por eso. Estuvo completamente fuera de lugar, insistí, mi voz se volvió más fría. ¿Y qué hay de la excursión? ¿La vez que se cayó porque te llevaba en brazos? Le dijiste que te dolía el pie y él se ofreció a ayudarte. ¿Eso también fue contra tu voluntad? Sus pupilas se dilataron. Se puso de pie de un salto. ¿Excursionismo? No sé de qué estás hablando. Mantuve la mirada fija. Es extraño. Incluso te llamé para darte las gracias en aquel entonces. ¿Lo olvidaste tan pronto? En ese momento, un cliente gritó, un perrito caliente y un café, por favor. Margaret frunció los labios, se apresuró a volver al puesto y empezó a preparar el pedido. Sin embargo, sus manos se movían con rigidez, de forma poco natural.
Entonces, un fuerte estruendo. La bandeja de perritos calientes se volcó, esparciendo la comida por el suelo. Una taza de café humeante se derramó por todas partes. Un poco aterrizó sobre Margaret. Jadeó de dolor y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. El cliente y yo dimos un paso adelante para ver cómo estaba. Mirando el desastre que había ante mí, dejé escapar un suspiro lento. Compré una bolsa de hielo para ayudarla con la quemadura y luego me di la vuelta para irme. Pero justo cuando di un paso. Lo siento. Me detuve. Al darme la vuelta, vi a Margaret parada allí, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa por los sollozos. Lo siento, repitió, agarrando la encimera con las manos. Te oculté la verdad. Ese día, estaba molesta porque mi hijastro se había metido en una pelea. Liam estaba allí y dijo que una caminata podría ayudarme a aclarar mi mente, así que acepté. Entonces, se calló. Entré en pánico, llamé a una ambulancia, pero no me atreví a encontrarme contigo. Tenía miedo de que malinterpretaras nuestra relación. Sus ojos estaban enrojecidos, las lágrimas resbalaban por sus mejillas, una tras otra. En su mano, la piel estaba enrojecida por la quemadura del café, lo que la hacía parecer aún más lamentable. Laura. ¿Qué diablos estás haciendo? Una voz furiosa cortó el aire detrás de mí. Me di la vuelta. Liam. Estaba corriendo hacia nosotros, su rostro tormentoso por la rabia. Por un momento, me quedé mirando. Había pasado mucho tiempo desde que había visto una emoción tan intensa en su rostro. Llevaba un traje azul marino, el que solo usaba para negociaciones críticas. Lo que significaba que había dejado un compromiso de trabajo importante solo para venir aquí. Y, sin embargo, cuando tuve un accidente automovilístico y lo llamé, insistió en terminar su reunión antes de venir al hospital. Liam recorrió con la mirada el desorden, luego a Margaret, que todavía sollozaba suavemente. Sus labios se apretaron en una línea apretada mientras daba pasos lentos y deliberados hacia ella. Se paró frente a ella, mirando su cuerpo pequeño y frágil. Luego, sin dudarlo, la atrajo hacia sus brazos. ¿Estás bien? Su voz era baja, urgente. ¿Te lastimó? Margaret enterró su rostro contra su pecho y rompió a sollozar fuerte y desgarrador. Liam cerró los ojos brevemente, como si le doliera. Luego, con la voz más suave que había escuchado de él en años, murmuró: No llores, Margaret. Por favor, no llores. ¿Recuerdas lo que siempre dices? Que si sigues adelante, todo mejorará. Tu sufrimiento ha terminado ahora, ha terminado por completo. No queda nada en este mundo que deba hacerte derramar otra lágrima. Durante todo su discurso, Liam no me miró ni una sola vez. Saqué mi teléfono y tomé varias fotos. El clic agudo del obturador cortó el aire tenso. Margaret se apartó al instante del abrazo de Liam, retrocediendo rápidamente. Su rostro se retorció de arrepentimiento y pánico. Como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. Sus ojos grandes e inquietos se dirigieron hacia mí mientras tartamudeaba. Lo olvidé, no quise, yo. Se quedó en silencio. Porque simplemente la estaba mirando, inexpresiva. No necesitas decir una palabra. Yo hablaré. La voz profunda de Liam cortó el aire, deteniéndola en seco. Se giró hacia mí, en un instante, la ira, la ternura, todo desapareció. Sus rasgos se suavizaron hasta adoptar la máscara serena y autoritaria del formidable abogado que era. Su mirada era aguda, autoritaria. Laura, si tienes algo que decir, dilo en casa. Este parque está cerca de tu universidad y hay mucha gente alrededor. Hacer una escena aquí no te hará ningún favor. Además, sus ojos se posaron en el desorden del suelo antes de volver a los míos. ¿De verdad te parece divertido intimidar a una mujer que no tiene a nadie? Lo miré con frialdad, con una voz extrañamente tranquila. Ah, así que te das cuenta de que hay mucha gente mirando. Entonces dime, como mi marido,
¿Qué tan emocionante te parece abrazar a otra mujer, una viuda, así en público? La expresión de Liam se tensó. El fuego en sus ojos titiló con algo cercano a la sorpresa. Nunca me había visto así antes. Siempre había sido serena. Elegante. Racional. Tan mesurada en mis palabras y acciones que había llegado a creer que no había tormenta que no pudiera capear con tranquila dignidad. Pero ni siquiera yo había visto ese lado de mí antes. Me aparté de él y miré a Margaret, que había estado recogiendo silenciosamente los objetos caídos del suelo. Margaret, ¿amas a mi marido? Se estremeció, sus manos temblaban. No respondió. Después de unos largos segundos, levantó lentamente la barbilla. Su voz sonó más fuerte que antes. Basta. Deja de discutir. No fue ella, fui yo. Derramé el café sobre mí, ¿de acuerdo? ¿Podemos dejarlo así? Sus ojos, rojos por las lágrimas contenidas, parpadearon hacia Liam con una mirada de silenciosa queja. Señor Martín, por favor, tome a su esposa y váyase. No interfiera en mis asuntos. Y de ahora en adelante, tampoco quiero su negocio. Por favor, no regrese. La gente estaba empezando a reunirse. Clientes. Transeúntes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo es un desastre? Margaret, ¿alguien te está molestando? ¿Quién es? Si alguien se está metiendo con Margaret, tiene un problema con todos nosotros. Miradas hostiles se volvieron en mi dirección. La expresión de Liam se oscureció mientras agarraba mi muñeca, arrastrándome hacia el estacionamiento. Traté de quitármelo de encima, pero su agarre era firme, implacable. No tuve más opción que seguir su ritmo. Mientras caminábamos, un grupo de estudiantes pasó, algunos de ellos llevando pelotas de baloncesto. Uno de ellos me reconoció y me saludó con una sonrisa brillante y alegre. Hola, señora Martín. Le devolví la sonrisa. Asintiendo cortésmente. Hola. Liberé mi mano de un tirón tan pronto como llegamos al estacionamiento y caminé hacia mi auto sin decir palabra. Los árboles se desdibujaron frente a mis ventanas mientras conducía por la autopista. Y finalmente, las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron. Me di 30 minutos. 30 minutos para enojarme, para lamentar, para aceptar, para recomponerme. Luego, giré el volante y me dirigí al banco. Liam y yo teníamos una cuenta familiar conjunta. Allí se depositaban todos nuestros salarios. Bonificaciones y rendimientos de las inversiones. Cuando la abrimos por primera vez, él sonrió y dijo, siempre te quejas de que no te expreso suficiente amor. A partir de ahora, esta cuenta es tuya para que la administres. Mi único trabajo es seguir depositando dinero. Considéralo mi manera de asegurarme de que tú y Ben siempre estén bien cuidados. ¿Eso cuenta como amor? Con el paso de los años, el saldo se había acumulado hasta superar los 8 millones de dólares. Pero cuando llegué al banco, el cajero frunció el ceño confundido. Esta cuenta ha sido congelada debido a un impago de un préstamo. ¿No lo sabías? Un escalofrío se extendió por mis extremidades. ¿Cuándo sucedió esto?, pregunté lentamente. Hace 2 meses. Hace 2 meses. Liam acababa de recibir el alta del hospital. Yo había estado postrada en cama con fiebre alta durante una semana completa después de agotarme cuidándolo. Así que, mientras yo había estado delirando por la fiebre, él había estado ocupado haciendo su primer movimiento, asegurar su ventaja para el inminente divorcio. Solté una risa aguda. La ironía casi absurda. En el camino hasta aquí, me había arrepentido de haber sido demasiado impulsiva en el parque, pensando que debería haber planeado mi retirada antes de mostrar mis cartas. Pero resultó que él ya había estado conspirando contra mí mucho antes de que me diera cuenta de que había una batalla que librar. Cuando el corazón de un hombre cambia, su crueldad no conoce límites. Cuando llegué a casa, la noche ya se había instalado por completo. Liam estaba sentado en el sofá con su ropa de estar por casa, bebiendo café. Su expresión tan tranquila como siempre.
Me miró y luego habló. Envié a Ben a casa de mi madre. Arreglemos esto esta noche. Me senté, observándolo en silencio. Exhaló lentamente antes de continuar. Estaba planeando esperar un poco más antes de sacar el tema. Después de todo, a pesar de todo, todavía quería que tú y Ben disfrutaran de esta vida por un tiempo más. Pero como decidiste hacer una escena hoy, supongo que no tiene sentido demorarse más. Liam, ¿puedes decirme qué es lo que te hizo tirar a la basura 10 años de matrimonio? ¿Qué te hizo traicionar a tu esposa y a tu hijo? Frunció el ceño ligeramente. Si insistes en una explicación. Después de una breve pausa, su voz se suavizó hasta convertirse en algo casi melancólico, casi reverente. Durante años, mi trabajo me ha obligado a presenciar los aspectos más feos del matrimonio. Perdí toda la fe en el amor, en las relaciones. Pero cuando la conocí, me di cuenta de que todavía hay gente en este mundo que ama con pureza, que lo da todo simplemente porque cree en ello. Pasó los mejores años de su vida cuidando a un hombre que ni siquiera fue verdaderamente suyo. Ella renunció a su juventud, a sus sueños. Por nada más que amor y deber. Me hizo darme cuenta de lo vacía y asfixiante que se había vuelto mi vida. ¿Me preguntas por qué la amo? Me lo he preguntado 1000 veces. ¿Por qué es buena? ¿Por qué es fuerte? Porque la vida intentó quebrarla, pero ella se defendió. Porque todas las noches frías me daba una taza de café. Su voz temblaba levemente, su expresión estaba llena de emoción, tanto que parecía conmovido por sus propias palabras. La habitación quedó en silencio. Luego, después de un largo momento, solté una risa tranquila y sin alegría. Entonces, ¿esta es tu justificación para la traición? Su mandíbula se tensó y su calidez se desvaneció en un instante. Su tono se volvió frío. Laura, eres una perfeccionista egoísta. Nunca podrías entender un amor como este. Asentí. Bien. Entonces hagámoslo simple, vete sin nada y aceptaré el divorcio. Soltó una risa burlona. Te das cuenta de que no existe eso de irse sin nada en la ley de divorcio, ¿verdad? Y además, Margaret y yo ni siquiera hemos cruzado ninguna línea. No tengo la culpa legal aquí. Lo miré fijamente. Sin hablar. Solo observando al extraño que estaba sentado frente a mí. ¿Realmente alguien podía cambiar tan completamente? ¿Podía el amor convertirse en indiferencia tan completamente que fuera como si hubieran intercambiado almas de la noche a la mañana? Liam debió adivinar lo que estaba pensando, porque sus cejas se juntaron levemente. No me mires así. Los sentimientos se desvanecen. El divorcio es un resultado natural. Cuando estaba acostada en esa montaña, esperando el rescate, me di cuenta de que no quiero desperdiciar mi vida teniendo miedo de amar. Incluso si eso significa ser odiada, incluso si eso significa enfrentarme al juicio, quiero vivir para mí por una vez. Laura, no olvides lo que hago para ganarme la vida. Tengo muchas formas de lograrlo. La única pregunta es si decido usarlas contigo. Se me escapó una risita. ¿No las usarás conmigo? ¿No lo has hecho ya? Congelando las cuentas, asegurándote de que no tengo nada a mi nombre. ¡Qué poético! De verdad. ¡Qué historia de amor tan noble y pura tenéis los dos! Liam me miró a los ojos, completamente imperturbable. Así que revisaste la cuenta. Está bien. Es solo una precaución, para evitar que las cosas se compliquen. Ya redacté el acuerdo de divorcio. El dinero y Ben se quedan conmigo. Tú te quedas con la casa, pero el resto de la hipoteca es tuya y tendrás que pagarla. Teniendo en cuenta nuestras contribuciones financieras, diría que esto es más que justo. Antes de que pudiera terminar, tomé el vaso de la mesa y lo arrojé al suelo. Se rompió con el impacto. ¿Estás loco? El rostro de Liam se retorció de furia mientras miraba el vaso roto en el suelo. Sin decir otra palabra, agarró las llaves de su coche y salió furioso, cerrando la puerta detrás de él. Me senté lentamente, con las manos firmes mientras me servía una taza de café. En solo 3 días,
mi vida había dado un vuelco. Y me estaba convirtiendo en alguien a quien ya no reconocía. Al salir del banco antes, me había dado cuenta de algo sombrío. Liam, el hombre en el que una vez había confiado. Finalmente había usado en mi contra las mismas tácticas legales que había dominado en innumerables casos de divorcio. Probablemente yo estaba peor que la mayoría de las mujeres en mi situación. No solo me habían traicionado, sino que me había traicionado un hombre que era un profesional en eso. Años de despiadadas batallas en los tribunales lo habían entrenado para despojarse de sus emociones y actuar con una eficiencia fría y calculada. Si perdía más tiempo ahogándome en el dolor y la pena, le estaría entregando mi propia destrucción en bandeja de plata. Tenía que jugar a este juego según sus reglas. Por eso, antes de volver a casa, ya había ido a la casa de su madre y me había llevado a Ben. Me había asegurado de que estuviera a salvo con un amigo de confianza. Ahora, me senté en silencio, bebiendo taza tras taza de té. Afuera, la luna había salido en algún momento, suspendida silenciosamente en el cielo nocturno. Después de un largo rato, me levanté y entré en el dormitorio. Busqué el informe médico. Mi teléfono vibró. Liam me había enviado una foto. En la imagen, estaba acostado con los ojos cerrados, apoyando la cabeza en el regazo de una mujer. Sus dedos estaban fuertemente entrelazados. Debajo de la imagen había un mensaje: como nunca lo apreciaste, ya no tengo motivos para sentirme culpable. Fueron tus acciones las que finalmente me dieron el coraje para decirle que sí. Era a la vez una declaración y una burla. Una mujer que había sobrevivido a lo peor que la vida podía ofrecer, alguien que había logrado salir de la desesperación a duras penas. Nunca sería el alma ingenua y de corazón puro que Liam creía que era. Había derramado el café deliberadamente. Me había llamado deliberadamente cuando me iba. Y se había asegurado deliberadamente de que Liam llegara a tiempo para verlo todo. Liam era lo suficientemente astuto como para sortear los vacíos legales. Pero era ciego cuando se trataba de leer a la gente. Los hombres son patéticos, susurré para mí misma mientras introducía el informe de diagnóstico en la trituradora. Cuando se rompió el último trozo, una calma silenciosa se apoderó de mí. Sí. Sabía exactamente a lo que me enfrentaba. Una mujer muy hermosa y de buen corazón y una abogada de divorcios reconocida y despiadada. Pero, ¿esta batalla? La lucharía hasta el final. El divorcio era inevitable. Pero Ben y el dinero eran míos. Y más que eso, me aseguraría de que estas dos almas gemelas permanecieran unidas por el resto de sus miserables vidas. Incluso en la muerte, no podrían liberarse. Rechacé de plano el acuerdo de divorcio de Liam. Como abogado de divorcios experimentado, él nunca querría que su propio caso de divorcio fuera a los tribunales. Eso significaría que no había negociado, no había tomado el control, una vergüenza para su reputación profesional. No tenía prisa. Bueno, tal vez sí. Pero definitivamente no tanta como ellos. A los ojos de Liam, Margaret era esta figura intocable y virtuosa. Si ella hacía algún avance real antes de que estuvieran oficialmente juntos, esa imagen perfecta y sacrificada se vería empañada. Así que tenía que hacer su parte, vacilante pero dócil, renuente pero finalmente conmovida. Y en los momentos adecuados. Tenía que dar un paso adelante como la voz de la moralidad y la virtud. En cuanto a Liam, definitivamente no se arriesgaría a hacer nada que pudiera pintarlo legalmente como la parte culpable durante un momento tan crucial. Lo que significaba que los dos no podían hacer nada más que esperar. Lo máximo que podía hacer era robarle momentos con ella bajo el pretexto de sus carreras nocturnas, pasando por su pequeño puesto para comprar un hot dog y tener una conversación en susurros. Acuné mi taza de té caliente, mirando los copos de nieve pasar por mi ventana. El médico me había advertido. Los pacientes con ELA necesitaban mantenerse calientes y evitar la carne roja, ya que podía acelerar la progresión de la enfermedad. Y, sin embargo, todas las noches, Liam pasaba por el puesto de Margaret. A veces, comía uno. A veces, dos. Después de una semana de vivir en su oficina, regresó.
Estaba ordenando mis viejas pertenencias cuando entró, su rostro frío y silencioso mientras se dirigía directamente al dormitorio. Minutos después, salió, arrastrando una maleta detrás de él. Me miró antes de hablar en un tono gélido. Estaba planeando dejarte la casa. Pero dada tu actitud, no veo razón para ser generoso. Legalmente, nuestro principal activo compartido es esta casa. La cuenta bancaria está congelada. Entonces, ¿planeas venderla y dividir el dinero, o me pagarás mi mitad directamente? Tiré un viejo álbum de fotos en la caja y solté una risa corta. ¿Qué pasa? ¿Margaret le ha echado el ojo a este lugar? Se burló Liam. No todos están tan obsesionados con el dinero como tú. Margaret nunca me ha pedido nada. No la insultes. Entonces algo le llamó la atención. Frunció el ceño mientras daba un paso adelante y recogía el álbum de fotos de la caja. ¿Qué estás haciendo? Tirando basura, respondí con calma. Tú, empezó a estallar, pero luego su ira se estancó. Porque reconoció este álbum. Estaba lleno de nuestros recuerdos de la universidad, los que él había tomado, los de cuando nos conocimos, los de cuando nos enamoramos. Yo solía guardarlo bajo llave en una caja fuerte, diciendo que lo atesoraríamos cuando fuéramos viejos. Ahora, se lo arranqué de las manos y lo tiré a un lado sin mirarlo 2 veces. El único sonido en la habitación era el zumbido de su teléfono vibrando. ¿Sigues aquí? Miré el reloj. ¿No es hora de tu carrera nocturna? Su expresión se ensombreció. Se quedó allí por un momento, en silencio, antes de darse la vuelta. Ocultarme a Ben no funcionará, dijo por encima del hombro. Es mi hijo. Debe estar conmigo. No lo abandonaré. Luego salió por la puerta. Media hora después, me levanté. Me limpié las manos y dejé escapar un profundo suspiro. Todo lo que alguna vez le había pertenecido, todo lo que alguna vez había significado algo para nosotros, estaba empaquetado y listo para el contenedor de basura. Era extraño. Para algo que alguna vez había atesorado, toda nuestra historia juntos apenas ocupaba una sola caja. Justo cuando estaba a punto de tirarlo todo, sonó mi teléfono. La voz de un joven llegó a través del receptor. Este es, Evan. ¿Me estabas buscando? Me senté frente al joven, observándolo mientras masticaba perezosamente su chicle. Cabello morado. Un aro en el labio y una mirada desafiante. Tenía el aire de alguien que pensaba que el mundo no le debía nada y él le debía aún menos. Pero si mirabas más de cerca. Llevaba una sudadera fina con capucha en pleno invierno. Los puños estaban deshilachados, la cremallera había sido cosida torpemente con hilo negro, probablemente por su propia mano. Fui directa al grano. ¿Eres Evan? ¿El hijastro de Margaret? Apenas levantó los párpados para mirarme. Sin decir nada. Saqué un fajo de billetes y lo puse sobre la mesa. Mi marido quiere el divorcio por culpa de ella. Necesito vuestra ayuda. Trato hecho. Agarró el dinero con un movimiento rápido y fluido. Su aceptación inmediata me tomó por sorpresa. ¿Ni siquiera necesitas pedirme detalles? ¿Me crees así sin más? ¿Por qué no lo haría?, murmuró, masticando todavía chicle, completamente indiferente. Quiero decir, ella te crió. Oh, por favor. Evan escupió el chicle y su expresión se deformó con burla. ¿Me crió? Más bien. Le gustaba interpretar el papel de santa desinteresada delante de todos los demás. Lo estudié con atención y saqué otro fajo de billetes. Sin dudarlo, lo recogió también y continuó: empecé a aprender a tocar el piano a los 4 años. Mi padre ahorró cada centavo que pudo para mis lecciones. Un día, ella lo donó todo a la Cruz Roja. Cuando llegaron los periodistas, les dijo: otros niños ni siquiera pueden permitirse la comida. Debería ayudar a los que realmente lo necesitan. ¿Sabes cómo murió mi padre? Llagas. Infecciones. Ella lo cuidó. Claro.
pero solo lo suficiente para que pareciera que lo estaba cuidando. Sí, no me sorprende que tu marido haya caído en la trampa. Ella siempre consigue atrapar a unos cuantos incautos, pero, ¿alguien tan rico como tu marido? Eso es lo primero. Cuando se levantó para marcharse, agarró el dinero con fuerza en su puño y preguntó, ¿así que todo lo que tengo que hacer es obligarla a presionar a tu marido para que se divorcie de ti? ¿Eso es todo? Asentí. Eso es todo. Hecho. El divorcio por sí solo no era suficiente. Tenía que suceder en mis términos. Así que planeé ambos ángulos. Al día siguiente, mientras los copos de nieve flotaban suavemente en el aire, volví a Margaret barra inversa Rese Hot Dogs. Margaret estaba de rodillas en la nieve, atando los cordones de los zapatos de un hombre mayor con un bastón. Los transeúntes arrullaban con admiración. Cualquier hombre lo suficientemente afortunado como para casarse contigo debe haber hecho algo bien en sus vidas pasadas. Margaret se puso de pie, su rostro teñido de humildad avergonzada. Oh. Vamos. ¿Una mujer como yo? ¿Quién me querría siquiera? Luego se volvió, y me miró a los ojos. Su rostro palideció al instante. Apretando los labios, se acercó, levantando la barbilla en desafío. El señor Martín me advirtió, si me pones la mano encima, se asegurará de que pagues por ello. Bajé la mirada brevemente antes de volver a mirar hacia arriba, mi rostro contorsionado por una rabia apenas contenida. Margaret, ¿qué se supone que significa ese texto? ¿Estáis juntos mi marido y tú ahora? ¿Crees que no te arruinaré si intentas tomar lo que es mío? Margaret me observó durante un largo momento. Luego sonrió. Una sonrisa lenta y cómplice, como si hubiera estado esperando esto. Sacudió la cabeza y suspiró suavemente. Sabes, siempre pensé que eras tan elegante, tan intocable. Pero ahora que te veo de cerca, no eres diferente de cualquier otra esposa amargada y desesperada que hace un berrinche. Me miró con calidez, con lástima. Vemos el mundo a través de la lente de nuestro propio corazón. Sí, lo acepté. ¿Por qué cuando un hombre pone su corazón con tanta ternura en tus manos, qué mujer no se conmovería? El señor Martín es un hombre excepcional. Soporta una enorme presión, pero no recibe el calor de su familia. Nunca lo apreciaste. Pero no me confundas con alguien como tú. Puede que haya aceptado sus sentimientos, pero nunca cruzaría esa línea mientras él todavía tenga una esposa. Soy quien soy. Si viene, aquí estoy. Si no, aquí sigo. Eso es todo. Me burlé, con voz cortante y mordaz. Oh, por favor. Deja de actuar. Estás detrás de su dinero, y ambos lo sabemos. De lo contrario, ¿por qué estaría peleándose conmigo por bienes en este divorcio? Me dio una sonrisa divertida. Sacudiendo la cabeza como si yo fuera un niño tonto. Todo el mundo sabe que el dinero es lo que menos me importa. Si quisiera riqueza, podría haberme casado con ella una docena de veces en estos últimos 13 años. Lo único que me mueve, se puso una mano sobre el pecho, es la sinceridad. Mi risa era fría, goteando burla. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se ha divorciado de mí todavía? Si realmente te amara, no dudaría. La única explicación es que el dinero le importa más que a ti. Su expresión serena y santa vaciló, apenas un poco. Insistí. Si realmente te ama, deja que se vaya sin nada. Si está dispuesto a marcharse sin un centavo, entonces creeré que es sincero. La mandíbula de Margaret se tensó, sus labios se apretaron mientras asimilaba mis palabras. Un silencio largo y tenso. Luego, me miró fijamente a los ojos y dijo, ¿y si lo hace? Extendí los brazos, levantando la voz dramáticamente para la multitud que observaba. Entonces asistiré personalmente a tu boda y te llevaré un regalo. Me aseguraré de que todos sepan. Me incliné. Mi voz bajando a un susurro burlón, incluso su exesposa se conmovió con tu gran historia de amor. Un destello de algo agudo, algo calculador, brilló en sus ojos. Y yo lo sabía, la tenía.
La ciudad había estado sepultada bajo una intensa nevada durante días, lo que paralizó el tráfico. El puesto de perritos calientes de Margaret había cerrado temporalmente. Pero 2 personas atrapadas en la agonía de la pasión no permitirían que un pequeño inconveniente los detuviera. Todas las noches, después del trabajo, Liam desafiaba el frío intenso y caminaba penosamente por la nieve durante media hora solo para ver a Margaret. Y de alguna manera, el esfuerzo, la dificultad, la lucha, solo hacían que sus reuniones parecieran más preciadas, más intensas. Liam se sentaba a la mesa del comedor mientras Margaret se ocupaba de él. Intercambiaban miradas furtivas, sonrisas prolongadas, la viva imagen de la calidez, la intimidad, el hogar. Lo vi todo. A través de la cámara. Unos días antes, Evan me había enviado una foto de un rincón de la casa de Margaret. Le pregunté qué era. Instalé una cámara. Respondió con impaciencia. Es la casa de mi padre, puedo hacer lo que quiera. Pensé un momento y luego acepté. Liam siempre estaba calculando, siempre 2 pasos por delante. Excepto con Margaret. Con ella, toda su lógica, toda su estrategia, se desvanecía en llamas. Si quería controlar el ritmo de este juego, necesitaba comprenderlo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que usar sus propias tácticas en su contra? Una noche, justo cuando Liam y Margaret estaban sentados uno frente al otro, con los dedos entrelazados. Los ojos fijos en un anhelo tácito. Evan irrumpió en la puerta. Frunció el ceño. Así que eres el amante de mi madre. Ambos palidecieron. Margaret se apresuró a explicar, con voz suave y suplicante. Liam se enderezó, su tono mesurado mientras insistía en que era simplemente un invitado a cenar. Evan soltó una risa seca y burlona. Vaya. ¿Estás dispuesto a caminar con este clima solo para comer? Y yo que pensaba que los vecinos estaban inventando cosas. Luego, entrecerrando los ojos, estudió a Liam. ¿Quién eres tú, de todos modos? El rostro de Liam se ensombreció. Solo soy un amigo de tu madre. ¿Estás casado? Liam se puso rígido. Su rostro pasó de oscuro a pálido. Me voy a divorciar pronto, así que... Maldita sea, gritó Evan. Así que estás engañando a tu esposa con mi madre. Lárgate de aquí. ¿Qué clase de cabrón seduce a una viuda? Se abalanzó hacia adelante como si estuviera dispuesto a lanzar un puñetazo. Margaret gritó, agarrándole el brazo en estado de pánico. La puerta principal estaba abierta de par en par. Los vecinos se habían reunido, observando el espectáculo que se desarrollaba. Margaret. No te dejes engañar, gritó alguien. Hoy en día, los estafadores saben cómo actuar. ¿Recuerdas a ese tipo de hace unos años? ¿El que creías que era un donante generoso? Su esposa apareció y lo expuso como el mentiroso que era. Margaret forzó una sonrisa, apresurándose a explicar que Liam era solo un amigo, que Evan había entendido mal. Después de esa noche, Liam dejó de visitarlo a diario. Incluso cuando venía, era en secreto, apresurado. Los 2 se volvieron más desesperados, más enamorados, mirándose el uno al otro como amantes desventurados separados por el destino. Mientras tanto, le envié a Liam un acuerdo de divorcio revisado. Unas horas más tarde, llegó su respuesta: no sucederá. Entonces, una noche, vi a través de la cámara cómo Margaret se volvía hacia Liam, con los ojos brillantes. Me voy de esta ciudad. Liam se quedó helado. ¿Qué? ¿Por qué? Margaret bajó la mirada. Evan ya ha crecido. No es apropiado que sigamos viviendo juntos. Esta ciudad no es mi hogar. No tengo dónde quedarme. Mi tía arregló un matrimonio para mí en mi ciudad natal. Él es viudo, un poco mayor, pero para alguien como yo, realmente no tengo otra opción. No. La voz de Liam sonó como un látigo. Un hombre como ese no es lo suficientemente bueno para ti. Margaret se mordió el labio. Pero tienes una familia, señor Martín. Me niego a ser una rompehogares.
Terminemos con esto. Tal vez nunca estuvimos destinados a serlo. La expresión de Liam se ensombreció. Margaret, espérame. Sabes que no te dejaré ser una amante. El divorcio se llevará a cabo. Pero no lo entiendes. Si apresuro las cosas, perderé demasiado. Solo necesito tiempo. Margaret se puso de pie de repente, con la voz temblorosa. Eres una abogada de divorcios. ¿Cómo es posible que ni siquiera consigas tu propio divorcio? ¿Ganas millones al año? ¿Por qué importa el dinero? No me importan tus juegos legales. No me importa el dinero. Solo me importa el amor. Pero si esa no es tu prioridad, entonces vete. No mereces mi amor. Horas después, un mensaje de Liam apareció en mi teléfono. Puedes quedarte con la casa. Yo me quedo con el dinero y con Ben. Lo quiero todo, respondí. La respuesta de Liam fue instantánea. No tientes a la suerte. Sonreí mientras escribía. Entonces esperamos. Liam no regresó a la casa de Margaret durante días. Entonces, finalmente, una noche, apareció. Margaret acababa de salir de la ducha, su cabello húmedo cayendo en cascada sobre sus hombros. Llevaba un camisón delicado, casi transparente, su rostro cuidadosamente arreglado en fría indiferencia mientras le servía una bebida a Liam. Se negó a hablarle. Pero se movió deliberadamente, inclinándose hacia adelante lo suficiente, doblándose un poco más de lo necesario. La mirada de Liam estaba fija en ella, impotentemente cautivada. En un momento, él extendió la mano para tomarla. Ella retrocedió como si se quemara. ¿Por quién me tomas? Jadeó. Con la voz temblorosa por la indignación. Señor Martín, esta es la última vez que me verá. Me voy el mes que viene. No vuelva aquí. Esa noche, Liam se sentó en silencio durante un largo rato. Y luego, llegó otro mensaje suyo. La casa y el dinero son suyos. Ben se queda conmigo. Dudé un momento antes de responder. Ben debería decidir por sí mismo. La respuesta de Liam fue rápida. Bien. Tus palabras. No te arrepientas de ellas. Miré por la ventana al cielo. Ahora cristalino después de la tormenta. Una extraña opresión se instaló en mi pecho. No estaba del todo segura de la elección de Ben. A los 3 años, tenía memoria fotográfica. A los 5, empezó a aprender ajedrez. A los 7, se había ganado el título de prodigio. Siempre había sido diferente de los demás niños, nunca hacía berrinches, nunca buscaba consuelo. Aunque me preocupaba por sus necesidades diarias, nunca se apegó demasiado a mí. Como profesor de psicología, había investigado casos similares al suyo. Los niños con funciones cognitivas muy desarrolladas a menudo se quedaban atrás en cuanto a necesidades y expresión emocional. Para Ben, las relaciones parecían transaccionales. Yo, Liam, incluso Lucy, la ama de llaves que lo había cuidado desde la infancia, éramos todos constantes en su mundo, ni particularmente importantes ni particularmente irrelevantes. Incluso después de haberlo dejado con un amigo de confianza, cada vez que lo visitaba, apenas me reconocía, estaba completamente concentrado en el tablero de ajedrez. El día de su competición. Lo dejé en casa y me fui a una breve reunión en mi universidad. Cuando regresé, Ben había ganado en un tiempo récord y estaba siendo entrevistado. Liam y su madre también estaban allí. Su madre estaba radiante, sosteniendo la mano de Ben como si fuera el mayor tesoro del mundo. Liam, mientras tanto, hablaba con confianza a las cámaras. Su carrera legal se había disparado hace años gracias a un caso de divorcio de una celebridad de alto perfil. El cliente lo había reconocido no solo por sus habilidades, sino porque era el padre del prodigio. Esa conexión había construido su reputación, atrayendo a clientes ricos que querían el mismo nivel de precisión y cálculo en sus propios casos. Ben no era solo su hijo. Era un activo. La entrevista terminó y Liam se inclinó hacia su madre, dándole una instrucción tranquila antes de caminar hacia mí.
Laura, ya te he dado la casa y el dinero. Esa cantidad puede significar mucho para ti, pero para mí es solo el salario de un año. Ben, por otro lado, pertenece a mí. Estará mejor. Apreté los dientes pero forcé una sonrisa. ¿Ben te dijo que te había elegido? Liam soltó una mueca burlona y se movió ligeramente, revelando la imagen de Ben guiando a su abuela hacia el auto. Luego se burló. ¿De verdad necesitas que lo diga en voz alta? Mi cuerpo se puso rígido. Mis uñas se clavaron en mi palma. Entonces, la puerta del auto se abrió. Ben salió, con su mochila colgada de un hombro. Con pasos medidos, caminó hacia mí, mirándome con su mirada firme e inquebrantable. Mamá, solo fui al auto de papá para agarrar mi mochila. Llegaste tarde. Te esperé mucho tiempo. Tragué saliva con fuerza, forzando mi voz a permanecer firme. Lo siento, cariño. No esperaba que ganaras tan rápido. Detrás de mí. La expresión de Liam se torció de furia. Su voz se redujo a un susurro agudo. Ben, regresa al auto. He organizado los mejores entrenadores profesionales de ajedrez para ti. Ben ni siquiera lo miró. Pero te estás divorciando de mamá, ¿verdad? Eso significa que no puedo ir contigo y con la abuela. Entonces, sin dudarlo, tomó mi mano temblorosa. Vámonos, mamá. Necesito descansar para el partido de mañana. Incliné la cabeza ligeramente hacia atrás, parpadeando para quitarme el escozor detrás de los ojos. Está bien, cariño. Liam se quedó congelado en su lugar. Su rostro era una tormenta de incredulidad. En el auto, luché por mantener mi voz tranquila mientras preguntaba, Ben, ¿realmente entiendes lo que significa que tus padres se divorcien? Desde el asiento trasero, respondió con su voz suave pero firme. Sí. Dudé. ¿Y, te pone triste? Mi maestra dice que nunca debes lamentar los espacios vacíos perdidos en un tablero de ajedrez. Mi visión se nubló al instante. Siempre había asumido que él no entendía el amor. Que no sentía las cosas como otros niños. Me había equivocado. Su silencio nunca había significado indiferencia. Simplemente guardaba su energía para los movimientos que importaban. Siempre estaba observando. Calculando. Eligiendo cuándo actuar. Y cuando el tablero se movía. Sabía dónde pertenecía. Mi hijo, Ben. Un maestro nato. Cuando Margaret, vestida una vez más con un camisón transparente, se arrojó a los brazos de Liam, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente perdió el control. Su control, meses de control, se rompió. Desgarró la endeble tela, su agarre casi violento mientras la llevaba, dócil y temblorosa, al dormitorio. Cerré la transmisión de vigilancia. Evan, sin embargo, no había terminado. Tu esposo ha estado en esa habitación durante un día y una noche completos. ¿Quieres que entre y los pille en el acto? No hay necesidad. ¿En serio? Esta es tu oportunidad de humillarlos. ¿Vas a dejar que se vayan cabalgando hacia el atardecer? No lo entiendes. Tienen que estar juntos. Esa es la única manera de que yo gane. 2 días después, Liam y yo fuimos al juzgado para finalizar nuestro divorcio. La casa, el dinero y nuestro hijo, todo mío. Él se fue sin nada. Y, sin embargo, lucía radiante. Por supuesto que lo hacía. Había pasado meses negándose a sí mismo. Ahora, después de haberse dado por vencido, salía de esto como un hombre renacido. Cuando salimos del juzgado, me lanzó una mirada fría y desdeñosa. Laura, ¿de verdad crees que has ganado? El año que viene mi firma se expandirá. Incorporaremos nuevos socios. Duplicando nuestro tamaño. Mis ganancias se dispararán, lo que significa que el dinero que tanto luchaste por quitarme no vale ni un año de mis ingresos. ¿Y Ben? Ahora es joven, pero un día se dará cuenta de quién puede cuidar de él. ¿Crees que puedes alejarlo de mí para siempre? Entonces,
Justo cuando terminó, se le dobló la rodilla y se desplomó sobre el pavimento. Algunos transeúntes se giraron para mirarlo mientras se ponía de pie de un salto, con la confusión reflejada en su rostro mientras miraba sus propias piernas. Lo observé en silencio. Luego, sonreí. Felicitaciones. Es decir, si vives lo suficiente para disfrutarlo. Frunció el ceño. Abrió la boca como para decir algo, pero yo ya me había dado la vuelta y me había alejado. Unas semanas después, Evan se vengó. En medio de una de sus sesiones de dormitorio trascendentales, irrumpió con un grupo de amigos, con la cámara encendida. A Liam lo tomó completamente desprevenido, medio vestido, completamente desnudo. Evan armó un escándalo, tomando fotos y gritando obscenidades. Liam no tuvo más remedio que entregar los últimos $300,000 de sus ahorros para que no se enteraran. Margaret, llorando, le dijo que tenían que casarse de inmediato. No una boda tranquila, sino una boda grandiosa. La gente hablará, Liam. No puedo permitir que destruyan mi reputación. Debemos hacer esto bien. Sin otra opción, Liam puso el capital de su empresa como garantía y pidió un préstamo. Parte del dinero se destinó a comprarle a Margaret una pequeña casa. ¿El resto? Una boda lujosa. La boda del año el día antes de la ceremonia, Margaret me envió un mensaje. Laura, ¿sigue en pie nuestra apuesta? La presunción prácticamente rezumaba de sus palabras. Le respondí, por supuesto. La mañana de la boda. Los periódicos locales publicaron un titular: reconocida abogada de divorcio se marcha sin nada, todo por amor. Provocó interminables discusiones. Yo misma escuché las conversaciones. ¿No es esa la mujer que una vez fue la barra inversa, mujer más hermosa y más fuerte barra inversa? Finalmente superó sus luchas y encontró el amor verdadero. Exactamente. Y lo hicieron bien. Él abandonó su matrimonio antes de perseguirla. No hay nada que criticar. Aún así, la exesposa debe sentirse un poco amargada, ¿verdad? ¿Amargada? ¿Estás de broma? Si yo fuera ella, estaría encantada. Ella consiguió la casa, el dinero y se deshizo de un hombre que ya no la amaba. A mí me parece una victoria. En serio, si un abogado de divorcio renunciara voluntariamente a todo por amor, ¿qué otra cosa podría ser? Y así, cuando Margaret, de pie bajo el resplandor dorado de los candelabros, se secó las lágrimas y pronunció esas fatídicas palabras: si aguantas, todo mejorará. Estallaron aplausos atronadores. Todos los invitados, todos los espectadores, todos se regocijaron en su pura y noble historia de amor. Incluyéndome a mí. 6 meses después. Estaba llevando a Ben a un torneo de ajedrez cuando nos quedamos atrapados en el tráfico cerca del hospital. Fue entonces cuando los vi. Liam y Margaret estaban sentados en el borde de un macizo de flores junto a la carretera, agarrando en sus manos sobres de informes médicos, sus rostros inexpresivos por la sorpresa. De repente, Margaret se puso de pie de un salto, gritando: «Los resultados son los mismos. No hay error. ¿Por qué mi vida es tan miserable?» Luego, gimiendo, se dio la vuelta y corrió. Liam no se movió. Ni siquiera levantó la cabeza. Se quedó sentado allí, mirando el suelo bajo sus pies, como si la tierra misma lo hubiera traicionado. Unos momentos después, apareció Evan. Se acercó furioso, agarró a Liam por el cuello y le lanzó un puñetazo. Liam se desplomó en el suelo sin resistencia. ¿No me prometiste 10,000 al mes? Llevas 2 meses de retraso. ¿Estás intentando que publique esas fotos y vídeos?, rugió Evan. Liam se incorporó lentamente, limpiándose la sangre de la boca. Su voz era baja, casi distante. Ya no tengo dinero. Haz lo que quieras. Evan entrecerró los ojos. ¿No tienes dinero? Tú eres el jefe. Tú recibes las participaciones en las ganancias. ¿A quién diablos intentas engañar? Liam inclinó la cabeza hacia atrás, mirando al cielo con una calma inquietante. Estoy enfermo. Ella.
En el momento en que mis socios se enteraron, retiraron sus inversiones. El valor de mis acciones restantes apenas cubre mis deudas. Ya no puedo trabajar. No tengo ingresos. Evan lo miró con incredulidad. ¿Me estás diciendo que estás completamente arruinado? Liam soltó una risa tranquila y amarga. Si estuviera sano, esto ni siquiera sería un problema. Pero... no terminó la frase. En cambio, una lágrima se deslizó por su rostro. En ese momento, la ventanilla del asiento trasero de mi auto bajó. Giré la cabeza. Ben estaba mirando la escena. Entonces, su voz sonó: «Papá». Liam se estremeció. Se giró, su cuerpo temblaba, su expresión se desmoronó en algo crudo y desesperado. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras se ahogaba. «Ben. Laura, estoy enfermo. Los extraño tanto a ambos». Ben continuó mirándolo por un momento. Luego, con total neutralidad, dijo: «Papá, tu collar». Liam parpadeó, secándose las lágrimas confundido. «¿Qué?» «Hay una enorme caca de pájaro encima». Ben subió la ventanilla. Afuera, Liam estaba paralizado. Su rostro era un retrato de devastación, impotencia y desesperación absoluta. El pasado había quedado atrás. La caída de Liam se había producido tal como esperaba, paso a paso, consecuencia tras consecuencia. No tenía nada que sentir por él. Ni rabia ni compasión. Solo la tranquila comprensión de que la vida simplemente le había devuelto lo que había sembrado. En cuanto a Margaret, bueno. Ella había conseguido lo que quería. Y lo había perdido con la misma rapidez. Nunca busqué qué les había sucedido después de eso. Algunas personas están destinadas a desvanecerse en el fondo de tu vida, ya no son dignas de un segundo pensamiento.